Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es realmente un gusto tener hoy la conferencia magistral de clausura de este importante congreso y les agradecemos a las instituciones organizadoras del Congreso, a cada una de las personas que ha participado y a los que han coordinado y muy especialmente a José Aurelio Sandí. Muchísimas gracias. Muchas gracias al conferencista don Ignacio Martínez y muchísimas gracias al coordinador de esta mesa y presentador y a cada uno de ustedes que está esta tarde. También agradecemos a nuestro compañero Saúl Guerrero, que está haciendo la transmisión en Facebook. Pueden compartir, ¿verdad?, el enlace con todas las personas que quieran y también va a permanecer en el Facebook, Biblioteca Nacional Costa Rica, para que también puedan seguirlo compartiendo. Y posteriormente, estas se editan, ¿verdad?, para eliminarles ahí cualquier cosa de bulla o algo así, y se convierten en documentos patrimoniales de la Biblioteca Nacional, entonces va a permanecer en la institución, así que pues muy agradecidos porque cada una de estas conferencias y ponencias son, aportan muchísimo conocimiento y que va a permanecer aquí. Entonces, pues agradezco muchísimo y ya les doy la palabra a ustedes. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes a todas y todos. Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros en la conferencia de clausura del Congreso, agradeciéndole la participación a todas y todos en las mesas, en las conferencias, con sus preguntas, dudas, etcétera, que nos han permitido desarrollar una discusión sobre los ejes temáticos que proponía, en este caso, el Congreso. Al mismo tiempo, me parece que es importante darle las gracias tanto a la Biblioteca Nacional como a los museos del Banco Central por el espacio para poder desarrollar estas actividades en el puro centro de San José, lo cual también genera, digamos, una dinámica diferente en términos de la organización de las conferencias y de las mesas. Agradecerle a José Aurelio, que es el que había ideado el propósito, digamos, de crear este congreso, que me parece va por buen término en tanto los objetivos que se propuso. También a Javier, Mariana y Gustavo, que trabajaron bastante durante esta semana y agradecerles muchísimo por toda la labor durante estos días. Así que procedemos entonces para pues, la cuestión de la clausura, proponerles a ustedes un nuevo elemento de discusión a partir de la conferencia del doctor Ignacio Martínez, cuyo título es Los cimientos nacionales de la romanización, una revisión de la perspectiva transnacional para pensar la reforma ultramontana en Iberoamérica. Procedo a leer el CV abreviado del doctor Martínez. Ignacio Martínez es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor titular de Historia Argentina 1 en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario y es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET. Es miembro también del Comité Académico del Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Rosario. Integra la red de estudios de historia de la secularización y la laicidad. Forma parte del Observatorio de Culturas Religiosas de la misma universidad. Entre sus publicaciones se cuenta el libro Una nación para la Iglesia Argentina, Construcción del Estado y Jurisdicciones Eclesiásticas en el siglo XIX, editado por la Academia Nacional de la Historia. Sus trabajos en revistas científicas y obras colectivas tratan sobre las relaciones entre poder político y religioso, las reformas ultramontanas en la Iglesia Argentina durante el siglo XIX y la labor de la diplomacia rumana en los países de Sudamérica. Así que le cedo la palabra y el espacio al doctor Martínez para que desarrolle su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Bueno, quiero agradecer, me sumo a los agradecimientos a las instituciones que ayudaron para que este congreso se pudiera llevar a cabo y muy especialmente a José Aurelio Sandí, que bueno, se ha puesto al hombro el congreso realmente y ha sido además un maravilloso anfitrión. Y bueno, y creo que
el fruto de ese esfuerzo está bien plasmado en lo que fueron estos días, primero de conferencias y luego de ponencias, que a mí me sorprendió gratamente la representatividad geográfica, ¿no? Tenemos participaciones desde México, bueno, hasta Argentina y Chile, pasando por el medio, por muchísimos de los países iberoamericanos, de Latinoamérica, y para mí, que estamos en un rincón de ese continente, me pareció un muy buen muestreo de lo que se está haciendo. Así que la verdad que la experiencia ha sido absolutamente positiva y espero que lo siga siendo incluso con esta conferencia. Bueno, ya verán, ¿no? En el título hay palabras, conceptos que se mencionaron a lo largo de estos días en repetidas ocasiones. Y bueno, y lo que voy a hacer al principio de esta conferencia va a ser revisar un poquito un poco el estado del arte en torno a estos problemas. Cuando ustedes ven bien, porque si no, yo no sé si yo me paro. No, sentado. Ah, bueno. Para que vean la pantalla. Cuando inicié este tipo de trabajos, a principios de los años 2000, los colegas especialistas en el tema en la Argentina se cuidaban bastante de hablar de romanización, no les gustaba, ¿sí? Porque tenía su razón de ser ese recelo. Se asociaba generalmente romanización a un movimiento de, vamos a decir entre comillas, conquista de Roma sobre las iglesias periféricas, en el caso nuestro eran las iglesias de Hispanoamérica, del Río de la Plata en concreto, que por primera vez a partir del siglo XIX entraba ese poder romano a iglesias que habían estado desde la conquista bajo el dominio de los patronos, ¿sí? El patrono de las dos grandes monarquías, la portuguesa y la española. Entonces romanización parecía ser un término que no permitía, que deformaba la situación, el proceso en que ese espacio eclesiástico se había comenzado a transformar. Lo que pasa es que a medida que fui estudiando estos procesos, incluso a medida que fui avanzando en el siglo XIX, en estos estudios de relación entre religión o estructura eclesiástica y poder político, religión católica y nuevas formas de la política luego de las revoluciones, no hablar de romanización aparecía como un sacrificio conceptual demasiado grande. Que en definitiva no estábamos dispuestos a hacer. ¿Por qué digo sacrificio conceptual? Porque en las mismas fuentes aparecía ese término usado y no en manera peyorativa. Por ejemplo, hay un solo ejemplo. En 1872, un párroco de la provincia de Buenos Aires saludaba al delegado apostólico, Domenico Sanguini, con esta expresión agradecida: bendito sea el Señor que romaniza este clero. ¿Sí? Y no estamos hablando de un obispo, de un delegado apostólico, era simplemente un párroco que le parecía que esa romanización podía traer algo de positivo. Con alegría, a medida que avanzaba en ver cómo se había dado este proceso de alineamiento de alguna forma o de mayor presencia de la autoridad romana para el clero en el Río de la Plata, encontré a colegas que también trataban de repensar esa romanización, ¿sí? No en ese término viejo de avance unilateral de Roma hacia América. Que lo empezaban a pensar de otra forma, sino como una alineación que formaba parte de estrategias de algunos segmentos del clero americano para fortalecer sus situaciones particulares, ¿sí? Y que además en esa apropiación estratégica, los agentes romanizadores podían adaptar la agenda de esa supuesta romanización a las circunstancias concretas del lugar donde estaban y a sus intereses particulares del lugar donde estaban actuando, ¿sí? Bueno, lo vimos en el plano político, ¿sí? Y también lo vimos en el plano incluso devocional. Aquí, bueno, una referencia importante para orientarme en esa búsqueda fue la obra de Italo Santirocchi, que acá nos acompaña,
que lo digo, no solamente lo trabajó en términos políticos, sino que también tiene un muy buen artículo en el aspecto devocional que estuvimos comentando la otra vez, donde está esta idea, ¿no? Está bien, llegan formas de gobierno de la Iglesia romana a América, pero la manera en que se apropia o se busca, ¿sí?, depende de circunstancias y estrategias locales. Entonces ya dejábamos de tener una imagen de romanización de un sentido unilateral para pensarlo en términos de un tránsito bilateral, si se quiere. A esto le sumamos, perdón, me olvido de ir plasmando, ¿sí? Más o menos este es el paso. A esto diferentes investigaciones fueron sumándole complejidad a esta idea de la romanización. Y en ese sentido, la obra de Javier Ramón Solans, que tomando aportes de adaptaciones, digamos, de la historia transnacional, que tan de moda se puso hace unos años, para la historia de la Iglesia, ahí hay autores de referencia que son muy interesantes, que también nos han abierto la cabeza, como Christian Viane, Olaf Blaschke o Christopher Clark, pensaban esta transformación del catolicismo ya no como una irradiación de Roma hacia las periferias, pero ni siquiera como un diálogo entre las periferias y Roma, sino que, y acá hay me parece un concepto que usa Javier Ramón Solán que es muy útil, tomándolo de Chakrabarti, nunca me sale el apellido, así como Chakrabarti propone provincializar Europa, bueno, provincialicemos la Iglesia Católica, es decir, acá no hay ningún centro, hay diferentes espacios donde esa Iglesia se está transformando, por lo tanto, los focos de transformación ultramontana ya ni siquiera están en Roma o en los receptores, sino que hay un círculo, hay diferentes centros, ¿sí? Los principios y las bases de este movimiento se van forjando irradiadas desde diferentes espacios, ¿sí? Y a esto, y digo, incluso, este es el planteo interesante, incluso en ese impulso transformador, Roma puede llegar a quedar a la saga de otros espacios, de otros centros, por ejemplo, Bélgica, Francia, Estados Unidos, ¿sí? Y como vamos a ver ahora, la propuesta de Javier Ramón Solans es también incorporar el espacio, la experiencia latinoamericana como uno de esos lugares de efervescencia, de cambio de este catolicismo que ahora vamos a ver que más que romanizador le van a empezar a llamar, o va a ser más adaptable el término de ultramontana, transformación ultramontana, reforma ultramontana. Y a mí me gustaría incorporar un tercer aporte, ¿sí?, que también Ítalo en estos días ha mencionado bastante, que es el de Carlos Fantapié. Carlos Fantapié es un investigador, en realidad es especialista en historia del derecho, la historia del derecho canónico, si se quiere, y su preocupación es cómo se fueron transformando las formas del derecho canónico hacia la codificación a principios del siglo XX. Pero en el siglo XIX, que es el momento en el que yo estoy parado ahora aquí, lo que marca Fantapié, que es muy interesante, es que bueno, este ordenamiento jurídico institucional romano admite la coexistencia de la norma general con normas particulares. Esto lo mencionó Ítalo hace unos días, y ahí me resultaba muy ilustrador pensar cómo, o ver cómo piensa Fantapié el espacio latinoamericano. Hay tres subsistemas jurídicos que están funcionando para el siglo XIX en el mundo católico hacia la codificación. Desde una multiplicidad enorme de normas posibles, se va dando para Fantapié un proceso que en el siglo XIX nos encuentra con tres subsistemas jurídicos. Y acá también va a volver algo que estuvimos hablando estos días. El de Trento, ¿sí?, el indiano y el de propaganda fide. Entre ellos se imbrican, no quiere decir que hay fronteras bien delimitadas para cada espacio, pero sí en cada espacio cada uno tiene mayor fuerza. El de Trento quizá en la Europa occidental, si queremos, el de propaganda fide en los espacios de misión, incluyendo la América del Norte, y en nuestro espacio ese derecho indiano que está por supuesto marcado por las doctrinas que podemos llamar regalistas, que creo que conviene llamar regalistas, pero inspiradas en el galicanismo, es decir, en el que se piensa que la autoridad política y la autoridad religiosa gobiernan ese espacio en mutua interrelación.
¿sí? Por lo tanto, digo, de estas tres formas de repensar la romanización, podemos ir sacando rasgos generales o principios que orienten una investigación del fenómeno. ¿Sí? La manera en que se implementó en cada contexto este movimiento romanizador, los actores en cada espacio, depende de los actores de cada espacio, de la apropiación particular del universo de las ideas ultramontanas y de los cálculos de la diplomacia también romana a la hora de entrar en contacto con esos espacios. Ahora lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Ahora, quiero ir un poquito más, sumar un poquito e incorporar uno de los términos, conceptos que están en el título de esta conferencia. En definitiva, de lo que estamos hablando, cuando abordamos todos estos aspectos, más que de romanización, o la romanización se puede pensar como un aspecto, ¿sí?, de un fenómeno más general, más alto, que es ese movimiento que llamamos ultramontanismo. Quiero hacer aquí una advertencia. Esto es un panorama general y va a haber muchas simplificaciones, ¿sí? Por supuesto que se puede ir afinando teóricamente, conceptualmente, a la hora de bajar a la investigación estos conceptos y estos rasgos que voy a marcar ahora de ese ultramontanismo, pero para orientarnos mínimamente y para recapitular también un poquito lo que estuvimos hablando en estos días, hago esta descripción esquemática. Podríamos pensar en dos planos este movimiento ultramontano. Uno es de la reforma ultramontana, que hace al plano institucional, ¿sí? Y aquí estos rasgos se han mencionado, los voy a pasar rápidamente. Por supuesto que por eso se llama ultramontano, ¿no? Porque se busca más allá de los montes, desde la Europa occidental está Roma, ¿sí? El rasgo más característico, si se quiere, es tender a otorgarle mayor poder efectivo de gobierno de las iglesias al Papa, a Roma, a la Santa Sede. Y eso viene de la mano, esto se va a ir encadenando lógicamente, de una mayor profesionalización de la curia. Acá quiero hacer esto sí quiero marcarlo porque es el sentido que le quiero dar a mi charla de hoy. Esa mayor profesionalización de la curia, ¿qué supone? Que se intentará, siempre simplificando, siempre en términos de horizonte, nombrar a esos miembros de la curia por la idoneidad, ¿sí?, como parte de un cursus honorum interno a las estructuras de la Iglesia, y acá empezamos a hablar de ese mundo indiano, y no como parte de un reconocimiento o distinción social, por ejemplo, para entrar al cabildo eclesiástico. Y que su función sea, por lo tanto, servir a esa estructura eclesiástica y no estar ocupando ahí un lugar de poder para tejer lógicas de poder local, ¿sí?, de sectores de las élites locales en su multiimplantación en diferentes aspectos, que esta es la forma en que funcionaba en la colonia la construcción del poder, ¿sí? Ubicar a un miembro de una élite local en el cabildo eclesiástico, en el alto clero, era parte de una estrategia, así como se ubicaba en el comercio, así como se lo ubicaba en alguna de las estructuras de gobierno colonial no eclesiástico. Bien, eso trata de ir desplazándose y se trata de organizar esa estructura jerárquica en torno de los intereses mismos de esa institución que va surgiendo. No sé si estoy siendo claro hasta acá. Y eso trae aparejado, por lo tanto, una reforma en el clero. Una reforma en el clero que los haga menos atentos a su rol como parte de una estructura de redes social y más a su rol dentro de esta institución que están tratando de generar. Y el punto clave acá se mencionó también, por supuesto, es la formación de ese clero, ¿no? En seminarios, y acá viene esta idea de ir implementando Trento de a poco, aunque hayan pasado varios siglos después de Trento, en seminarios controlados, lo que se llaman los seminarios conciliares, porque los fija precisamente Trento, en seminarios controlados por los obispos, que separen la formación de quien va a ser clérigo de las otras formaciones, cosa que en América pasaba muy poco, ¿sí? Muchas veces se formaban, por supuesto, en universidades. Esas universidades eran los estudiantes que formaban parte de esas universidades no tenían como única terminalidad el clero. Los seminarios sí. En definitiva, para no aburrirlos más con cosas que casi todos sabemos y que ya hemos escuchado estos días,
Esta reforma ultramontana buscaba concebir a la Iglesia como una estructura institucional con intereses propios, procedimientos y protocolos específicos y cadenas de mando claras y autosuficientes, que permitieran una territorialización. Estoy tomando el término de Sol Serrano, sé que José Aurelio también lo ha utilizado con muy buenos resultados para el caso de Costa Rica, una territorialización del gobierno de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esta territorialización? Bueno, es un control homogéneo de los mecanismos administrativos y burocráticos que aseguren la presencia en el territorio diocesano. Acá hay otro rasgo, que es que esta iglesia nueva se piensa estructurada a través de las instituciones diocesanas, ¿sí? Y por eso decía que este movimiento ultramontano tiene estas dos dimensiones, la reforma ultramontana más en el plano institucional y en el plano de, si se quiere, el imaginario, la ideología, todo eso que ustedes saben que podemos poner como equivalente para pensar el mundo de las representaciones, las ideas, etc. Tiene que ver con ir formando la imagen de una iglesia católica como sociedad perfecta. ¿Sociedad perfecta qué quiere decir? Que se puede gobernar por sí misma, tiene que ser autosuficiente y no hace falta, por ejemplo, en el territorio indiano, siguiendo la caracterización de Fantapié, que el poder monárquico también colabore en ese gobierno de la iglesia, pero, insisto en esto, también quiere decir que no haya estas lógicas de poder local que también participen de ese gobierno eclesiástico. Y como segundo punto de este imaginario ultramontano, y esto ahora ya no mira hacia atrás como el primero, que estaba hablando yo de viejas lógicas de formar el poder en la colonia, incluyendo monarquía o incluyendo poderes de élites locales, mirando hacia el futuro la religión católica como una férula moral en un mundo que está abandonando el fundamento divino del poder terrenal, ¿sí? Estamos en el siglo XIX y, como saben, este proceso en lo político está ocurriendo. Ahora, lo interesante es que eso no es necesariamente conservador, ¿sí? Pensar a la Iglesia Católica como un contralor, como un guardián de los valores que garanticen el orden civil y el orden político en nuevas formas de poder político que han olvidado o que van abandonando el origen divino del poder, se puede formular en términos no conservadores. Ya hemos hablado de pensadores del catolicismo liberal como Lamennais, Montalembert, etc. ¿Sí? Lo interesante es que, uniendo un poquito lo que estuvimos viendo hasta recién, es que este sistema muy esquemático que di, esta descripción muy esquemática que di de la reforma ultramontana, si se combina con esa idea de provincializar la Iglesia, permite entender muy diversas formas, las muy diversas formas en que esa idea general, ese libreto general, si quieren, se fue aplicando en diferentes espacios, sin creer que la forma en que sin tratar de medir esas formas de aplicación con mayor o menor éxito, ¿sí? Ya no hay una única forma de aplicarlo, sino que en diferentes espacios se va a aplicar de maneras específicas. Y aquí hay dos obras, para que dejemos de hablar de tantas abstracciones, hay dos obras que han puesto en práctica estas ideas generales para todo el espacio latinoamericano, que también se mencionaron a lo largo del Congreso, pero son esas dos obras con las que quiero dialogar en esta charla. Que son, bueno, la de Javier Ramón Solans, que lo acabo de mencionar, doy el título de este libro, que es Más allá de los Andes, jugando con la idea de ultramontano, más allá de los Pirineos, más allá de los Andes, de los Alpes, más allá de los Andes, ¿sí? Los orígenes ultramontanos de una iglesia latinoamericana, y el de Elisa Cárdenas, que también lo mencionó Esteban, si no me equivoco, que tiene por título Roma, el descubrimiento de América. Son libros, el de Elisa Cárdenas creo que es del 2018 y el de Javier Ramón Solans debe ser del 19 o 20. 20, gracias. O sea, son dos libros contemporáneos y muy recientes. En ambos se muestra claramente, como decía, que Iberoamérica no fue un territorio de conquista de la Iglesia romana, sino que fue una fuente de experiencia, tanto para la jerarquía romana en ese encuentro, como para la jerarquía local, americanas. En esa experiencia se fue construyendo ese ultramontanismo o ese, si se quiere, esa nueva iglesia en términos globales provincializada. Y aquí hay dos rasgos
que marcan y en los que más o menos coinciden tanto Elisa Cárdenas como Javier Ramón Solans, que es que en el caso hispanoamericano lo que se demostró es que ese ultramontanismo era compatible, a diferencia de lo que ocurría en Europa, era compatible en marcos republicanos. Es decir, se podía pensar y se podía implementar un ultramontanismo en marcos institucionales republicanos, separando ultramontanismo y monarquismo. Y el otro es que se dio a partir del despliegue de redes, jurisdicciones, instituciones y políticas supranacionales, ¿sí? Es esto, que son la clave, más allá de las iglesias locales, para entender esa reforma. Y Javier Ramón Solans incluso aporta, fue precisamente la actividad ultramontana de estos actores transnacionales, de estas redes transnacionales, las que fueron colaborando para la formación de una identidad latinoamericana. Hasta aquí entonces la revisión de lo que más o menos hoy tenemos, algunos por consenso, cuando trabajamos con esta experiencia de la romanización y el ultramontanismo en el espacio latinoamericano. Haciendo un análisis un poco más fino de estas dos obras, ese entusiasmo por el hallazgo de lo transnacional a veces pierde de vista, a mi entender, el peso que tienen las variables de estas naciones que se van formando para entender esos procesos. Y voy a citar un pasaje del libro de Elisa Cárdenas para tratar de dar una idea de lo que me refiero. Para Elisa Cárdenas, el éxito de la romanización, y cito, significa la afirmación de la autoridad espiritual del Papa sobre las iglesias nacionales y la construcción de una autoridad que prescinde de las cabezas de los estados. Acá esto es lo que me interesa a mí. Es decir, la paulatina desaparición de todo galicanismo. La romanización, en ese sentido, contribuyó a la construcción de ámbitos separados para lo religioso y lo político a escala de los diversos países. Cita de Elisa Cárdenas. Pasando al libro de Javier Ramón Solans, afirma, acá no lo cito porque lo voy a resumir a la idea, allí donde la tradición galicana tenía menos poder, menos lugar donde encarnar, es decir, donde las estructuras eclesiásticas fueran más débiles en la colonia, por la debilidad de esa iglesia colonial, el ultramontanismo ganó más fuerza que en iglesias coloniales más robustas, ¿sí? Acá tenemos en ambos la idea de que ese impulso ultramontano, esa reforma ultramontana o esa romanización, se da en una especie de movimiento de suma cero, ¿sí? Y a medida que se va reforzando esta iglesia ultramontana, necesariamente va perdiendo peso la tradición regalista en el gobierno de las iglesias en América. Por el contrario, más que por el contrario, lo que propongo no es desechar todo lo que planteo, porque me parece, insisto, muy, muy fructífero, pero me parece que se puede combinar con estas dos formas de leer los marcos nacionales. Y digo, de nuevo, siempre estamos hablando de cosas que planteo en términos generales. Por supuesto que el proceso de formación de las naciones es un proceso paulatino, ¿sí? Precisamente van a ver que en eso me baso para decir que hay variables en estos procesos que hay que tener en cuenta. La idea es que esas actividades e instituciones que trascendían los límites nacionales, ¿sí? Lo que estoy hablando es un contraste, voy a contrastar una propuesta a otra, sí, en forma paralela. Esas actividades e instituciones que trascendían los límites nacionales fueron posibles porque se asentaron sobre un terreno institucional relativamente sólido, ¿sí? Que puede pensarse como la constitución de estados nacionales en la América independiente. Y no solo repúblicas, esto es lo que me parece interesante cuando uno incorpora el caso de Brasil, sino también el Brasil imperial, ¿sí? Allí donde se veía que bueno, las repúblicas eran el aporte del ultramontanismo, me parece que esta formación de los estados, ya sean republicanos o monárquicos, fueron los que generaron las bases para que ese movimiento ultramontano pudiera implantarse con éxito. Y en segundo lugar,
bueno, es lo que estaba diciendo, ¿no? Pero en otro sentido, tan importante como el contexto republicano, también fue, y esto mirando un poquito más hacia atrás, la tradición galicana que heredaron las dirigencias encargadas de la construcción de los nuevos estados. Es decir, parece paradójico decir que el ultramontanismo fue posible gracias a la tradición galicana, pero es precisamente esa la propuesta. Porque la convicción de que el control y el fortalecimiento de la estructura eclesiástica era parte de la construcción estatal creó las condiciones para que las instituciones eclesiásticas se fortalecieran. Esta es más o menos la idea que quiero plantear. Para bajar un poquito más a tierra esta propuesta, lo que voy a hacer ahora es comparar algunos casos que durante el siglo XIX se fueron conformando como estados-nación contemporáneos. Los casos que voy a comparar son Chile, Brasil, Argentina y, en un acto de atrevimiento absoluto, pero con mucha prudencia, algo de Costa Rica también voy a presentar. Lo que quiero destacar acá es que yo no voy a desarrollar acá, porque no quiero que piensen que los voy a tener 2 horas escuchando la reconstrucción de la relación entre Iglesia y Estado en Chile, en Brasil, en Argentina y un poco en Costa Rica. Solamente me interesa marcar, poner en relación etapas de la vida política de estos casos con algunos hitos del desarrollo ultramontano, ¿sí? Porque ahí está, en la comparación de espacios y tiempos, me parece donde podemos entender o demostrar esta hipótesis, ¿no? de la importancia del proceso institucional en términos políticos para pensar el proceso de reforma ultramontana. Primero, una breve periodización entonces. Por un lado están el caso de Chile y Brasil, que tienen, muy grosso modo, un periodo entre 1820 y 1840 de una relativa inestabilidad política. ¿Sí? Estamos saliendo de los procesos de independencia revolucionarios, ¿sí? Y en ese mismo interín viven ambos casos, ambos espacios, estos intentos de reformas ilustradas que ya todos conocemos, ¿no? Que en parte son continuación de las reformas ilustradas de las monarquías de las que venían. En 1820, por ejemplo, el gobierno chileno reformó los regulares, desamortizó propiedades e incluso llegó a decretar el extrañamiento del obispo José Santiago Rodríguez Zorrilla. En el caso de Brasil es particularmente importante la regencia de Diogo Antonio Feijó, que también propuso estas medidas clásicas del regalismo ilustrado, si queremos decirlo de alguna manera, proyectó crear un presupuesto eclesiástico al estilo de la Constitución Civil del Clero, ¿sí? que económicamente la Iglesia dependiera totalmente del fisco estatal, que los matrimonios fueran confirmados por el Ministerio de Culto, es decir, estar acercándose a un matrimonio civil, e incluso propuso acabar con el celibato sacerdotal, cosa que generó un escándalo enorme. Entonces, este es el primer momento de estos dos espacios. Ahora, a partir de 1840, podríamos decir a partir de 1830 en Chile, esto también se marcó para el caso de Brasil hoy, esas turbulencias políticas que se habían desatado con los periodos de las revoluciones y las independencias empiezan a generar cierto marco de consolidación institucional. En Chile, con la llegada del gobierno del Partido Conservador, se sanciona una constitución en 1833 que declara a la Iglesia, a la católica como religión de Estado, que tiene exclusividad de la religión, se devuelven los bienes al clero regular, y en Brasil, ahora lo voy a tratar con un poco más de detalle, la llegada al trono, el fin de la regencia y la llegada al trono de Pedro II, y particularmente el fin de algunas revoluciones republicanas que estuvieron al inicio de su reinado, le permiten también tomar una serie de medidas que ahora voy a detallar y que facilitaron el desarrollo de esta reforma ultramontana. Rápidamente, en Chile me quiero marcar algunos hitos para ver cómo esa estabilización política permitió estos hitos de la reforma ultramontana. Inmediatamente después de la llegada o en el momento de la llegada de este gobierno conservador, se provee la diócesis de Santiago en el obispo Manuel Vicuña,
Vicuña visita la diócesis, ¿sí? Una práctica muy importante para esa idea de territorializar y conocer la diócesis y comenzar la reforma. En 1840, y esto es un hito muy importante para compararlo con el caso del Río de la Plata, Roma reconoce la independencia de Chile y se eleva la diócesis de Chile a arquidiócesis, es decir, se crea una provincia eclesiástica que coincide en sus límites con el Estado. Muy poco después de esto muere el obispo Vicuña y ahí sí sube lo que podríamos decir uno de los primeros grandes obispos reformadores de Chile, que es Rafael Valdivieso. Y acá es interesante las circunstancias en las que sube. Rafael Valdivieso sube con el apoyo del gobierno, con el apoyo de Roma y en contra del ¿cómo se dice? Candidato del Cabildo Eclesiástico de Santiago. Atención a esto. Y este obispo, que contaba con el apoyo del gobierno y de Roma, comienza estos hitos, ¿no? de la reforma. Lo que hace es crear una junta de inspección de ordenados para calificar y seguir el desempeño de los sacerdotes de su diócesis. ¿Sí? Se reforma el seminario y se separa a los futuros sacerdotes de otros alumnos y se pone al frente de ese seminario a el eclesiástico Joaquín Larraín Gandarillas, que es uno de los protagonistas del libro de Javier Ramón Solans por su enorme actividad viajera y romanizador, transnacionalizadora. Pero lo que quiero marcar aquí es que Joaquín Larraín Gandarillas puede hacer pie en un seminario cuando este orden institucional y este aval del gobierno de Chile lo hacen posible. En 1859, ya avanzando pero marcando estos hitos, se empieza a publicar el Boletín Eclesiástico que recopilaba las normas de la diócesis desde 1830. Hay de nuevo, ¿no? una idea de sistematización y publicidad de la norma que es muy importante. En todo este periodo, para Chile, y ahí termino con Chile, el presupuesto de culto promedió el 4,7% del total, y eso supuso un incremento del 77% en cifras nominales para el periodo que estoy tomando. Es decir, no solamente se trata de un marco institucional que permite que estas iniciativas de reforma se lleven adelante, sino que también, por supuesto, un mayor interés de financiar ese cambio. Bueno, en Brasil se dan más o menos las mismas circunstancias. A mí lo que me interesa marcar, así como lo que vimos recién fue una fuerte reforma institucional en ese sentido de burocratizar la iglesia, territorializarla, etc. En Brasil se le agrega, según Ítalo, si no lo leí mal, que la llegada a las diócesis de obispos con esta agenda ultramontana, los primeros Antonio Ferreira Viçoso, que es lazarista en la diócesis de Mariana, y en 1847 Antonio Joaquín de Melo para Río de Janeiro, forman parte de una estrategia del gobernador de aplacar rebeliones republicanas que se habían recién, estoy en lo correcto, ¿no? Se habían controlado en esas regiones a la subida del emperador. Y ahí la clave es separar al clero de la política, ¿sí? Y ahí a partir de eso se empiezan a fundar seminarios, etc. Y la idea es, como decía, que el sacerdote se convierta solo en un pastor y no en una estrategia más, en un mecanismo más, de formas de construir poder, y esto también quiero marcar, no solamente de antiguo régimen, en esas viejas lógicas de poder antiguo regimental, sino también en lo que podía llevar las lógicas revolucionarias de construcción del poder. ¿Me siguen? En términos de revueltas. Está claro, en el Imperio del Brasil, y eso lo estudia bien João Paulo Pimenta, no estaba dicho de antemano que iba a mantener la unidad colonial, etc. Fue un trabajo que hubo que hacer porque estas rebeliones republicanas, federales, etc., estaban constantemente ahí acechando la unidad del imperio. Bueno, parte de tratar de evitarlo tiene que ver con esa tratar de disciplinar el clero. Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? La primera etapa es similar, no los quiero aburrir con eso, ese reformismo regalista más o menos o ilustrado se repite con los mismos rasgos que en Chile y en Brasil.
Y lo interesante es que a partir de la década de 1830 y 1840, la estabilización política que más o menos se consigue no se da como en Brasil y como en Chile, en un marco de estabilidad institucional, ¿sí? Es Juan Manuel de Rosas, el gobernador de la provincia más importante de un sistema confederado, que eso es el Río de la Plata para ese momento, el que mantiene más o menos la paz, pero negándose constantemente a dictar una constitución y a fijar reglas claras de administración del poder. Aunque poco a poco va sancionando leyes que son nacionales, es una gran diferencia con los casos que vimos recién. Aquí me interesa entonces, para el caso de Argentina, marcar que en la comparación no faltó clero ultramontano en el Río de la Plata, faltó ese marco institucional. ¿A qué me refiero? Dos ejemplos. Pedro Ignacio de Castrobarros, sacerdote riojano, que constantemente tuvo actividades, si quieren, transnacionales, de ultramontanismo transnacional, republicando obras que tanto en Brasil como en Chile, durante la época de las reformas ilustradas, condenaban la desamortización de bienes, las reformas regulares, condenaban la posibilidad de libertad de culto. Todo esto repercutía a partir de Castrobarros, de la prensa de Castrobarros, y se distribuía por las provincias del Río de la Plata. Incluso en sus últimas actividades editoriales, Castrobarros se embarcó en una descripción de Roma, de la ciudad de Roma, donde la gloria de la ciudad era representación de la del Papa y por traslación la de la Iglesia, ¿sí? En una clara operación metonímica romanizadora, esa exaltación de Roma. Es decir, en el caso de Castrobarros está muy claro que había un agente transnacional, diría Javier Ramón Solans, sin tanto movimiento geográfico, pero sí con muchos vínculos de romanización. Y el otro caso es Escalada, del que hablé un poquito en mi ponencia, que tuvo un muy temprano y fluido vínculo con el delegado apostólico de Río de Janeiro, es decir, un vínculo directo con un representante papal, y también con los jesuitas que entraron a fines de 1830 en Buenos Aires y después fueron expulsados. Y por lo tanto estaba constantemente en contacto con estos movimientos romanizadores o ultramontanos, pero sin embargo no hubo ningún tipo no hubo ningún efecto de la presencia de estos clérigos en el Río de la Plata, porque no tenían dónde anclar. ¿Cuándo empiezan a anclar? Bueno, a partir de 1850-60 se da una consolidación del orden político y se da el inicio, de nuevo, con los mismos rasgos, en el Río de la Plata, ahora Argentina, de esa reforma ultramontana. Los digo rápidamente porque ya voy como 40-50 minutos de exposición. Se crean nuevas diócesis, llega un delegado apostólico al Río de la Plata. Acá hay una cosa muy importante que quiero marcar para comparar con el caso de Costa Rica. En este momento, este proceso de consolidación institucional es bastante efectivo, pero tiene un primer capítulo donde no está del todo completo. ¿Por qué? Porque la primera constitución que rige a nivel nacional no incluye al Estado de Buenos Aires, que es el Estado más importante de la Argentina, a la provincia, porque se mantiene en secesión. Y el obispo de Buenos Aires tenía jurisdicción diocesana en las provincias del litoral argentino, que habían quedado como parte del gobierno nacional, donde residía la capital provisoria. Es decir, teníamos una situación bastante incómoda para Urquiza, que era el presidente. Tenía su capital en una provincia que dependía eclesiásticamente de un estado enemigo. No sé si está clara la idea. ¿Qué es lo primero que trata de hacer entonces Urquiza como presidente de la nación? Tratar de que se erija un obispado que lo independice de Buenos Aires. Entra en tratativas con Roma, Roma le pide garantías, le pide que financie al obispo, que construya una catedral mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pone toda la plata que hay que poner para que eso sea posible y consigue que sea erigida la diócesis del litoral y por lo tanto consigue la independencia eclesiástica de Buenos Aires. Siguiendo adelante con esta reforma, y ya cuando Buenos Aires se incorpora a la nación y el obispo de Buenos Aires queda dentro de la órbita nacional, coincidiendo en su sede con el presidente, porque ahora la capital pasa a Buenos Aires, se consigue la última etapa que se había conseguido en Santiago de Chile en 1840, recién en 1865 la Santa Sede eleva
a la diócesis de Buenos Aires, a arquidiócesis metropolitana de una provincia eclesiástica que coincide con las fronteras nacionales e incluye también a Paraguay. Ahí hay un tema interesante para tratar. Bueno, el tema que quería marcar de comparación con Costa Rica lo voy a hacer muy rápido para pasar a un balance y después algunas propuestas de lo que estoy tratando de mostrar en esta charla. Y aparte, digo, con los recaudos y suplicando indulgencia de su parte, porque esto es un terreno en el que recién ahora me interné para preparar esta charla, gracias a los trabajos de José Aurelio Sandí, pero veo una buena correspondencia del proceso en Costa Rica con el de el Río de la Plata, ¿sí? La estabilización, si se quiere, ya sé, me van a decir que Costa Rica se estabilizó antes políticamente, pero me parece que hay un hito ahí en la Constitución de 1848, la constitución de una república total soberana que ya no tenía posibilidad de entrar en confederación con las demás de Centroamérica, pero fundamentalmente con el ascenso al poder de Juan Mora Porras, la llegada del obispo me parece que es un hito, y la creación de la diócesis me parece que es un hito interesante, como marca José Aurelio, eso se dio gracias, primero, a que tenía la plata para garantizar, cosa que antes había fracasado, ¿sí? La creación de una diócesis por incapacidad económica del gobierno para garantizar el normal desarrollo de las actividades del obispo, y porque demostró Juan Mora Porras con un detalladísimo informe de todo el territorio de Costa Rica que controlaba ese territorio, mostró cuáles eran las parroquias, cuáles eran las actividades económicas y cómo podía controlar ese territorio para convencer a la Santa Sede de que entonces sí vamos a otorgar a este Estado consolidado una diócesis que corrobore en el plano, en la jurisdicción eclesiástica, lo que se construyó por fin en el plano civil. Ahora, ahí hay una cosa interesante, lo último que digo sobre Costa Rica, es quién fue el candidato elegido para ocupar por primera vez esa sede. Si no tengo mal entendido, había dos posibles, ¿no? Un candidato, los dos costarricenses, uno era el candidato del arzobispo de Guatemala, ¿sí? El nombre de este candidato era Anselmo Llorente y Lafuente, y el otro era el hermano de un ministro del presidente. ¿Estoy en lo correcto, José Aurelio? Y aquí tenemos esa combinación de romanización y negociación, ¿no? En definitiva, el que termina siendo elegido es el candidato del arzobispo en este proceso de negociación con la Santa Sede. La normalización de esa diócesis después abrió también la puerta a otro hito de esa consolidación eclesiástica, esa conformación eclesiástica en Costa Rica, que fue la firma del concordato, ¿sí? A principios de los años 50, concordato que como bien marca José Aurelio, se fue replicando con algunas modificaciones, había empezado en Bolivia y después se fue replicando en algunas naciones de Centroamérica, trató de aplicarse en Argentina, se negoció durante mucho tiempo y no se consiguió, y por supuesto los hitos de nuevo están ahí, ¿no? La religión católica como oficial, se garantiza a los obispos el control de los contenidos de la educación, un tema central para la Santa Sede, queda suprimido el exequatur o pace regio, ¿sí? Lo que garantiza la comunicación directa de Roma con los obispos. El Estado se compromete a sostener la curia, cabildos, seminarios y fábrica de las iglesias. A cambio, la Santa Sede otorga el patronato, ¿sí? Ahí tenemos de nuevo. Acá estamos en un proceso de consolidación institucional de la iglesia, de aceptación de algunos rasgos, por ejemplo, la supresión del pace regio, que era un elemento central de la lógica indiana, acá desaparece, pero sin embargo en el marco del patronato, es decir, si se quiere, de una ratificación de esa lógica indiana que estaba hablando. Ya estamos abandonando una idea de lógica cero, cuanto más ultramontanismo, menos regalismo, no sé si me siguen, sino que están creciendo juntos acá. Bueno, gracias a este concordato después entran jesuitas, lazaristas, es decir, órdenes que ya sabemos también gracias a los trabajos de Ítalo, que son agentes muy importantes en esas reformas ultramontanas. Bueno, basta de comparaciones, balance de esta comparación y después algunas reflexiones finales.
Como vemos, entonces, la estructura estatal financió la reforma ultramontana y al mismo tiempo le ofreció a la Santa Sede una estructura institucional estable para dialogar con obispos que sabían que no iban a ser removidos. Esta idea de tener un mínimo de marco institucional, incluso de un patrono fuerte que garantice que la elección de ese patrón, de ese obispo sea sostenido, es garantía de permanencia del obispo en la diócesis. Porque había pasado, por ejemplo, en el Río de la Plata, que los obispos eran constantemente removidos o directamente no llegaban a ser nombrados porque a la Santa Sede recibía informes de decir hay una inestabilidad política tan grande acá que si nombramos un obispo no sabemos qué futuro tiene. Pero al mismo tiempo, no voy a llegar a tratar esto, pero lo quiero dejar planteado, y es aparte a futuro. Uy, yo me olvidé de esto. Bueno, acá está, ¿no? La comparación en una línea de tiempo de cómo hay una asincronía entre los casos de Chile y Brasil y el del Río de la Plata, cómo se demora ese inicio de reformas precisamente porque la estructura institucional no está asegurada. Digo, y al mismo tiempo, por último, esta idea de consolidación de los estados le permite a los obispos y a Roma, les da un marco especial y una agenda política de identidad común. ¿Sí? Quiero decir, ahora que están consolidados este Estado que también se consolidó junto a la estructura eclesiástica de la Iglesia, cuando asuma agendas que tanto a obispos como a jerarquía romana les incomode, van a tener un marco de identidad para llevar adelante una lucha en común, si se quiere, entre muchas comillas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el Río de la Plata, en Argentina, la primera vez que se habla de episcopado argentino es recién en los 80. No porque faltaran obispos, sino porque faltaba una causa de unidad entre esos obispos que se los dio el marco nacional y se los dio un Estado que estaba iniciando leyes laicas, ¿sí? Estaba impulsando leyes de educación no religiosa, de matrimonio civil, etc. ¿Qué quiero decir con todo esto? Entonces, si volvemos a los planteos originales que marqué de la transnacionalización de este movimiento ultramontano. Que me parece que es más fructífero pensar a esta reforma ultramontana no como una iglesia que gracias a esa reforma de a poco se va alejando de un poder político que mantiene la tradición regalista de la monarquía. Me parece que si lo vemos así vamos a perdernos todo esto, pero la propuesta, en cambio, es pensar que esa estructura eclesiástica se va transformando al mismo tiempo que el poder político también trata de abandonar algunas tradiciones y formas de la estructura de antiguo régimen. Esto más o menos ya no estoy diciendo nada nuevo. Esto es lo que planteó hace mucho Roberto Di Stefano, cuando piensa que lo que ocurre en el siglo XIX es la formación simétrica, simultánea, si quieren, de Iglesia y Estado como entidades no autónomas, sí diferenciadas, pero yo acá sí agregaría a Roberto Di Stefano, pero aún diferenciadas manteniendo estos mecanismos de colaboración. Y ahora voy a ir un poquito más, ahora déjenme un segundo. Incluso digo, Elisa Cárdenas, en el libro que mencioné, también lo señala, a pesar de la cita que hice antes de que pensaba que regalismo y ultramontanismo eran un proceso de suma cero, ¿no? Pero sin embargo en otro pasaje del libro dice, en la conclusión, a lo largo de estas páginas he intentado aportar una mirada cruzada sobre ambos procesos, la formación de los estados nacionales de un lado del Atlántico y la redefinición de la Iglesia Católica Romana del otro. El lugar de privilegio en donde se entrecruzan estos dos procesos, la ausencia del cual probablemente importarían poco uno al otro, es la catolicidad hispanoamericana y la institucionalización de la Iglesia Católica dentro de las nuevas fronteras nacionales. ¿Sí? Dos entidades que por supuesto al final del camino van a chocar entre sí, como sabemos, pero que en esta etapa primera, digamos, de esas reformas ultramontanas, comparten objetivos en gran medida. ¿Cuáles son esos objetivos? Lo recapitulo simplemente: centralizar el poder, y acá voy, debilitando viejos espacios y mecanismos de antiguo régimen, como acabo de decir, pero también nuevas expresiones políticas que habilitaba el torbellino revolucionario. Creo que eso lo he dejado claro. Pero tengo un ejemplo que escuché hoy de David Calderón, no sé si está acá, para el caso de México, que había quedado afuera, que me pareció muy ilustrativa de esto.
principios del siglo XX, Roma le prohíbe a los cabildos eclesiásticos, o no admite que los cabildos eclesiásticos en sede vacante, que le falta el obispo, presenten una terna para que el Papa la considere y nombre a los obispos. Pero a los estados nacionales no se lo prohíbe. Los estados nacionales siguen presentando ternas. Entonces, ¿cuál es la romanización? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo primero de esta reforma? Muchas veces son licuar esos mecanismos locales de poder en los que se entrecruzan, como decía, intereses de élites locales, y ahí coinciden Estado en formación e Iglesia en formación. No sé si soy claro en eso. Entonces, podríamos ir abandonando esa idea de suma cero. Ahora, una cosa más que me parece que podemos tener en cuenta ya pensando en el balance. Entonces, por un lado, podríamos decir, la pervivencia de esta sociedad entre poder espiritual y temporal coincide estratégicamente, ¿no? Pero no solamente se explica como una estrategia sobre una base racional con arreglo a fines, si me permiten acá el abuso de la sociología, sino también creo que tenemos que tener en cuenta, y vuelvo a la sociología, la permanencia de un hábitus, ¿sí? La idea, estos obispos, estos gobernantes civiles, siguen pensando en esos términos, en la idea de que la colaboración no tiene nada malo. Así incluso cuando adoptan muchísimas de las líneas del ultramontanismo. Lo digo en palabras de Sol Serrano, que me parece que lo expresa mucho mejor que yo. Dice ella: el regalismo no era solo una doctrina sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Era también una cultura política y una vivencia cotidiana en que lo civil y lo religioso no eran lo mismo, pero eran indisolubles. Entonces, creo que acá son todas, en cada caso tenemos que ir teniendo en cuenta estos aspectos y no, a pesar de que estemos muy advertidos con todas las críticas que ha sufrido, como hablábamos más temprano también, la idea del paradigma clásico de la secularización, que no inmediatamente se repliega la Iglesia cuando crece el Estado, etcétera. Sin embargo, me parece que muchas veces esa idea de suma cero, esa idea de avance y retroceso nos entra por algún lado en el análisis, y creo que podemos estar, a partir de estos casos que he mostrado, tenemos que estar advertidos para no caer en esto, ¿no? Bueno, y a esto, ¿cuál sería la propuesta? Es, por lo tanto, combinar la investigación de esos nuevos espacios, actores e instituciones transnacionales con los procesos nacionales, pero ir un poquito más allá, esto bajando un poco más a tierra en términos metodológicos, prestar atención a agentes y espacios de negociación que se encuentran en la zona gris entre estas dos entidades y estas dos lógicas que están surgiendo, la de los estados nacionales y la Iglesia romanizada. ¿Cuáles son esos actores y zonas grises que podemos prestar atención para hacer jugar estas variables que estuve desarrollando hasta recién? Bueno, uno, y creo que bueno también ahí José Aurelio tiene algunos trabajos, he visto que hay también aquí entre los expositores de hoy que han tenido algunos trabajos, los legados pontificios, ¿sí? Cuando digo legados pontificios lo digo en términos genéricos porque tenía diferentes figuras la Santa Sede de acuerdo a la relación que guardara con los estados para definir los nuncios, internuncios, etcétera, delegados apostólicos. Pero aquí ya hay que prestar atención a ese carácter del personaje. ¿Qué son los legados pontificios? ¿Son agentes diplomáticos o son autoridades eclesiásticas? No estoy planteándolo en términos retóricos. En conflictos precisos, por ejemplo en Argentina y en Uruguay en la década del 80, esta ambigüedad es tratada constantemente en el conflicto, para ver si están actuando como autoridades eclesiásticas o como agentes diplomáticos. De nuevo estamos ahí, ¿no? En la conformación de estados y conformación de iglesias. Si es autoridad eclesiástica, ¿las autoridades eclesiásticas locales tienen que obedecerlo o no? Si es autoridad diplomática, ¿puede un nuncio proyectar órdenes hacia las autoridades eclesiásticas locales? ¿Puede un diplomático extranjero hablar de cómo se debe gobernar parte esencial del Estado en aquellos estados que todavía mantienen algún vínculo como la Iglesia? Estas son las preguntas que se plantean constantemente. Las respuestas no van a ser universales, tienen que ser caso a caso, ¿sí?
la importancia, digo, que tienen esas figuras y para que se vea la importancia de los estados en la política romana, también tomo de Isa Cárdenas un dato que me pareció muy interesante. A fines del siglo XIX, de 22 nunciaturas que tenía Roma distribuidas por el mundo, 10 pertenecían al mundo ibérico, contando la península, ¿sí? Ahí se ve que si es que Roma tenía alguna política de homogeneización y de romanización, para América era particularmente sensible tratar con los estados. Y ahí me parece que entonces el estudio de estas figuras crece si entendemos y estudiamos en concreto cuáles son los objetivos concretos de esos delegados apostólicos. De acuerdo a un trabajo que hicimos con Sebastián Hernández Méndez para Argentina y Uruguay para la década del 80, 70, lo que aparece es que para estos delegados apostólicos son 3 puntos fundamentales que también reflejan la negociación constante. Conservar el rol preeminente, creo que está acá en esta otra. Conservar el rol preeminente de la Iglesia en la estructura institucional de la nueva nación, ¿sí? Es decir, tratar de que los obispos sigan teniendo importancia en los contenidos de la educación, que siga estando un artículo constitucional, si se puede, vinculando a la Iglesia y al Estado. Y en eso se los ve realmente hacer concesiones muy grandes a los delegados apostólicos, a las pretensiones de los Estados, si ustedes quieren decirles regalistas, ¿sí? Podemos pensar otro término, pero seguimos en esa lógica. El segundo es disciplinar a los obispos. Esto lo habló también para el caso de México, que fue muy interesante. Pero de nuevo, eligen en qué aspectos quieren que los obispos se alineen y dejan que los obispos actúen, a veces con algunos reflejos, si quieren, episcopalistas, como no llamar a concurso de parroquias. Cuando Roma dice, che, el che de argentino, Trento dice que hay que llamar a concurso todas las parroquias vacantes. Manda el delegado apostólico una encuesta a los obispos del Río de la Plata. ¿Se puede hacer esto? Le dicen, no, lo que pasa es que el patrono, si nosotros no tenemos libertad para sacar y poner párrocos, le van a impedir la tarea al párroco, a su tarea pastoral, porque si se enemistan con el párroco está inamovible, entonces no vamos a poder desplazarlo y acomodar la situación. Es mentira, lo que ellos quieren es seguir teniendo control de los párrocos. ¿Sí? Quieren poder moverlos de un lado a otro. El delegado apostólico lo sabe, pero deja hacer, porque prefiere ir negociando en otros puntos importantes. Y por último, estos objetivos que plantean los 2 delegados apostólicos que hemos estudiado, es a toda costa evitar la sanción de leyes que incrementen los niveles de laicidad, ¿sí? A toda costa quiere decir, incluso llegando al punto de aconsejar a los obispos que se tranquilicen en sus reclamos de ortodoxia. Si un obispo en su diócesis ve que hay publicaciones que propagan ideas heréticas, etcétera, o anticlericales, antes de que el obispo tome una medida radical que haga que el Estado entre en conflicto con la Iglesia, le dicen, déjalo pasar, ¿sí? En eso y en otros aspectos los delegados apostólicos están constantemente pidiendo que eso se atempere. Entonces tenemos a una Roma menos ultramontana que los obispos muchas veces. Y son los mismos obispos que muchas veces son más episcopalistas que Roma. No sé si me siguen. Y por último, el otro espacio es el de los concordatos, ¿sí? Es ahí, y ahí vuelvo a Carlos Fantapié, donde marca para este momento, él marca diferentes etapas concordatarias. Lo interesante del siglo XIX es que estos concordatos que se firman con las naciones hispanoamericanas es diferente a los concordatos que se habían firmado antes con las monarquías en el siglo XVIII. Esos concordatos de las monarquías garantizaban el control de las iglesias por parte de las monarquías, y control de las iglesias con muchas comillas, por todo lo que acabo de decir. Son monarquías donde la iglesia la iglesia reticular, la iglesia en territorio tampoco era controlada por los monarcas, ¿sí? Por estas lógicas locales de construcción del poder, etc. Pero ahora estos nuevos concordatos sí se piensan como espacios donde negociar con los estados, más allá de todo partido político constante,
provisorio, darle una estabilidad a esa nueva negociación con las iglesias nacientes, si se quiere, y es interesante estudiar los términos y las diferencias entre los concordatos, pero también las negociaciones de los concordatos que no llevaron a puerto, precisamente porque ahí tenemos estas zonas grises de negociación, ahí entran a jugar estas variables nacionales de la romanización de la que yo estaba hablando. Bueno, que tenía para cerrar simplemente una advertencia metodológica para quienes se internen en estos temas. Creo que en los últimos años ha habido una consulta más asidua por parte de investigadores americanos al Archivo Vaticano, y eso fue hermoso, ¿sí? Elisa Cárdenas, de hecho, dice, yo escribo este libro porque leí un informe de fines del siglo de la Secretaría de Estado sobre todo el estado de las iglesias en Hispanoamérica, pero la advertencia es que sigamos contrastando esas fuentes con las fuentes eclesiásticas locales, pero también estatales, civiles locales, para ver cómo este juego se da, cómo se va viendo prismas de todos los lados, para ver cómo esos espacios grises van jugando en este difícil proceso. Y por último, por supuesto, si a ustedes les pareció que esto tenía algún asidero, incrementar la comparación de casos, ¿sí? No solamente seguir, reconstruir esos agentes transnacionales que los hay, que los hubo y que fueron muy importantes, pero ponerlos siempre a jugar en esta fina negociación de casos y de fortalecimientos de estados nacionales que se dan en el siglo XIX. Bueno, eso fue todo, espero no haber sido muy largo, más o menos 1:15, y bienvenidas las preguntas si las hay. Muchas gracias a Ignacio por la presentación. Este elemento de romanización y transnacionalización del universo religioso nos da planos que hay una historiografía, tal vez hace 30, 40 años prácticamente no se discutía, y era o pensar desde el Estado o pensar desde el universo de Roma. Ya con esto y esa cotejar, si se quiere, de alguna forma la parte del trabajo del corpus que sirve de base para estas investigaciones, dan precisamente esos espacios grises que son los que explican en buena medida la dinámica del proceso. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Bien, Ignacio, muchísimas gracias por todo este panorama comparativo que nos ofrece. Y bueno, precisamente mirando ese rompecabezas de la romanización y el ultramontanismo en sus distintas etapas, con el énfasis en Chile, Argentina, Costa Rica también, y bueno, y lo que han aportado aquí también de México. Yo quisiera, pues, un poco hablar de Nueva Granada y como mirar a ver qué opina usted. Eso es todo. Y el tema es que al ver los casos de los demás países, resalta mucho el asunto de que la primera misión diplomática exitosa es la bolivariana, ¿no? En Roma. En el libro del padre Leturia, de las relaciones entre la Santa Sede con León XII, y de alguna manera es interesante ver cómo, aunque Nueva Granada, bueno, que incluía con la Gran Colombia, lo que llaman entre comillas la Gran Colombia, a Ecuador y Venezuela, sea también los primeros en la separación de Iglesia-Estado, en el 53, e incluso estar, a pesar de ser de las primeras misiones diplomáticas, estar 20 años, desde 1861 hasta 1882, sin relaciones diplomáticas oficiales, ¿no? Por la expulsión del delegado pontificio. Entonces, me parece curioso porque no sé hasta qué punto el modelo de colaboración, en el caso neogranadino, con esos antecedentes de pioneros, digamos, de relaciones diplomáticas, funcione, ¿sí? Porque es verdad que mi hipótesis es que nosotros tuvimos 9 guerras civiles, ¿sí? 9 guerras civiles, y de esas 9 guerras civiles nacionales, o sea, de carácter nacional,
que incluso incluía las fronteras de Ecuador y Venezuela, de esas guerras civiles, haya influido en esa ruptura tan larga de relaciones, ¿sí? También incluso en la época, digamos, comillas, buena, con el general Santander, ya muerto Bolívar, que Gregorio XVI en 1835 reconoce el Estado en ese modus vivendi, pero no, o sea, no el patronato, porque sigue diciendo que es una concesión, pero en la práctica de la Santa Sede al Estado, y el Estado dice que es una prerrogativa del Congreso, y de todas maneras mandan a Monseñor Balufi, y Monseñor Balufi no cae bien, incluso no lo querían recibir, Lino Pombo, que era el diplomático, no lo quiere recibir, porque Monseñor Balufi viene de la Europa restaurada y es legitimista, y choca curiosamente con el mártir, comillas, pues colombiano, que es Monseñor Mosquera. En ese primer Monseñor Mosquera, Balufi dice, este tipo es demasiado regalista, y se une a las facciones más antirregalistas dentro de Nueva Granada. Estoy hablando del 36 al 42. Sí, luego el propio Monseñor Mosquera, que era regalista y se lleva bien con Santander, cuando la Revolución Liberal después del 48 se radicaliza, Monseñor Mosquera se vuelve ultramontano. O sea, el que era, ahí de pronto sí puede haber algo interesante en lo que usted planteó. El que era regalista se convierte y muere en el exilio por la Revolución Liberal, la primera Revolución Liberal en el 53 en Marsella, camino a Roma, y es el que, dado el giro de las nuevas generaciones liberales, es el que va a fundar el primer periódico ultramontano que cita Ramón Solans asiduamente en ese libro que usted citó, El catolicismo. Entonces un poco ir y venir, ¿no? El caso neogranadino, lo que le quiero dejar es como el contraste, ¿sí? Y ya pues finalmente el caso conocido de General Mosquera, que pues es la ruptura por 20 años hasta el 82. Es eso, no sé. Simplemente quiero aportarle su rompecabezas y que usted dé su opinión, digamos. Gracias. Más que uma pergunta, alguns comentários. Muitas felicitações por la conferência, principalmente por el esforço de fazer esta análise que engloba diferentes espaços e tentar sistematizar as últimas publicações e as últimas investigações sobre a romanização em diferentes partes de Latinoamérica. Creo que tu ponencia, y seguramente creo que la vas a publicar en algún lugar, es un importante paso para ayudar en las reflexiones sobre el ultramontanismo, la reforma ultramontana. Creo que un punto importante en este proceso es la descentrar el catolicismo, porque teníamos una visión mucho centralizada de este proceso de arriba hasta abajo, este proceso de descentralizar el catolicismo, dar una atención mayor a las iglesias locales y los procesos locales como actores activos en este proceso, como participantes, formadores de este ultramontanismo global. Es un paso fundamental, ¿no? Porque las iglesias latinoamericanas no son víctimas, ellas son participantes de un proceso y construyen juntas todo ese proceso de reforma de la iglesia en el siglo XIX. La participación de las iglesias latinoamericanas son fundamental exactamente porque deben buscar nuevas soluciones para nuevos países, nuevas naciones de información, con una gran variedad de posibilidades, como has demostrado y como está trayendo también nuestro colega de Bolivia, de Colombia, perdón. Creo que estas investigaciones locales, pensando más en las relaciones transnacionales entre los países latinoamericanos, nos pueden traer muchas novedades y también
reposicionar la historiografía de América Latina en relación a la historiografía de otros países, porque podemos traer grandes novedades para la discusión de la romanización o del ultramontanismo a un nivel global. Gracias. Muchas gracias por tu excelente participación en todo este congreso. A veces no tenemos tiempo de felicitarnos. Felicitarte. Y una pregunta muy concreta. ¿No se crea una parroquia si no se tiene la subvención necesaria para crearla o para abastecer esa filial? No se crea una diócesis si no se tiene la cóngrova, etcétera, etcétera. No se crea si no se tiene el conflicto, porque hay que separar Nicaragua de Costa Rica, hay que separar Paraguay, Uruguay, hay que separar, o sea, hay que hacer coincidencia de intereses políticos y económicos. Aquí en Costa Rica tenemos una frase que supongo que ustedes allá en el sur, en el cono sur, lo mantienen también, pero con otras palabras. Decimos aquí, el que paga la música manda el baile. Y entonces significa que el que pone, el que tenemos que estar asegurado la congruencia o la subvención, cuando se crea la diócesis aquí en Costa Rica, y supongo que también en México sea este proceso, se tiene que asegurar no solamente el bienestar del obispo, sino que hay que tener en cuenta muchos intereses, como por ejemplo los que citaste, que el primer obispo de Costa Rica era amigo del obispo de Guatemala, porque José Aurelio ha trabajado esta parte. Pero también, no solamente era eso, eran los intereses locales. Cartago era la antigua capital. El obispo primero de Costa Rica es Cartago. Y entonces aquí viene una serie de juegos que creo que durante este seminario se han puesto en el tapete de la discusión, como hay intereses no solamente económicos, sino intereses locales, intereses sociales, etc. Una pregunta más y le cedo el espacio al conferencista para responder, y si tenemos otro espacio para preguntas, pues adelante. Muy bien, buenas tardes a todos. Al ponente, pues también felicitarlo, gracias por compartir parte de su experiencia en la investigación sobre la romanización. A mí me gustaría preguntar regularmente, y lo digo por mi caso, regularmente cuando trabajamos romanización nos dedicamos únicamente a una parte de la reforma que tiene que ver exclusivamente con los sacerdotes o los obispos, ¿no? En este caso. Pero también la romanización abarcaba otras áreas, en el caso de los laicos o las relaciones diplomáticas con los gobiernos. Y en ese sentido me gustaría saber, en los estudios de caso que se han presentado a través de la ponencia, bueno, cuál sería la experiencia de los laicos precisamente a partir de la romanización en los estudios de caso presentados. Y también me gustaría saber un poco acerca de las devociones. En el caso de México, y considero que para casi América Latina, pues el Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, fue una devoción promovida precisamente a partir de esta reforma o de la idea de romanización. Y en el caso de México, pues se va a ver un auge en el crecimiento de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Me gustaría saber, en el caso de los estudios de caso presentados, si esto funciona semejante o se toma algún otro tipo de devoción. Gracias. Bueno, gracias Santiago por tus aportes acá sobre el proceso en Nueva Granada. Ahí me parece que en este estudio comparativo yo lo que tomé son casos en los que la separación de Iglesia y Estado
no se da en el periodo que estoy estudiando, ¿sí? Por supuesto que en Brasil se da cuando termina el imperio, en Chile se da a principios, segunda década del siglo XX, pero el caso de México y de Nueva Granada de Colombia es muy interesante porque este juego de garantías que buscan la Santa Sede, pero también los obispos, en estados que conservan algún vínculo entre religión católica y estructura, y constitucionalmente y estructura estatal, no se da. Entonces ahí hay que, realmente yo no puedo responder nada en particular porque está bueno pensarlo como otro juego y ver cómo ese otro juego se da. Para ver, por eso digo, cuando propongo hacer una relación, un vínculo o una combinación entre esos impulsos transnacionales y las variables nacionales, no quiero decir que estoy viendo iglesias nacionales necesariamente, sino precisamente las variables de esos nuevos espacios que innegablemente tienen una coherencia específica, pero que en algunos casos se da con una continuidad de viejas prácticas patronales, si se quiere, y en otros se abandona. Entonces, yo no trabajé el caso de Nueva Granada de Colombia, en parte porque no está dentro de este grupo que a mí me interesaba comparar, y en parte, como te decía, bueno, afuera es que realmente no encontré estudios sistemáticos, y ahora te agradezco porque me recibí en WhatsApp recién el libro que voy a leer con mucho interés, porque me parece que sí vale la pena considerar. Ahora, antes de la separación vos marcaste bien que en ese momento de relativa estabilidad de Santander no desaprovecha la oportunidad la Santa Sede y envía un delegado apostólico. Hay dos nada más para esa primera mitad del siglo XIX en Sudamérica, te diría. En Caracas creo que en Bogotá se instala el delegado apostólico y en Río de Janeiro, ¿sí? Originalmente era solamente en Río de Janeiro y desde Río de Janeiro dice: yo no me puedo hacer cargo de todas las naciones hispanoamericanas. Envían este delegado, trata de hacerse cargo de todas las hispanoamericanas desde allá, también fracasa, y además por inestabilidad política. Pero volviendo al tema concreto, antes de la separación, esta hipótesis que yo planteé de que más allá de los actores transnacionales es necesario que haya una mínima voluntad y estabilidad institucional, se cumple. Pero por supuesto lo importante es ver qué pasa. Y en el caso de México es también muy interesante. Me gustó esa idea de cómo la romanización muchas veces puede pensar como obstáculo más grande el clero local que los estados, ¿sí? Me pareció interesante. Así que bueno, Santiago, no te puedo dar muchas precisiones porque me parece uno de los casos que tendríamos que incorporar a la comparación y fundamentalmente ver cómo andan en tándem con México. Me parece que ahí eso es interesante. Bueno, ahí le agradezco los elogios, y creo que estoy totalmente de acuerdo con las observaciones, y como decíamos, la idea es ponernos en diálogo, ya que tenemos una plataforma en común, y ver cómo podemos seguir avanzando en esas agendas. Lo mismo, bueno, para Gerardo le agradezco también los comentarios. Creo que no había ninguna pregunta específica, ¿no es cierto? En el fondo es por qué creamos las diócesis en confabulación con el Estado. Sí. Sí, por eso ahí está siempre presente esa vieja idea patronal, pero que a la que, insisto, es un juego en el que no es que la Iglesia en tránsito de romanización acepta a regañadientes, porque esa Iglesia en tránsito de romanización, como dijo Ítalo, todavía son varias iglesias, ¿sí? Son varios intereses cruzados, y entonces ese juego y esa herramienta es una herramienta más que tienen estos actores en el espacio eclesiástico para usar si es que posible. Pero cuando se rompen las relaciones, por ejemplo, cuando se entra en la mayor crisis entre los obispos y el gobierno argentino, se empieza a especular le suspenden el financiamiento de los seminarios, porque los seminarios los pagaba el Estado Nacional, esos seminarios romanizadores los pagaba el Estado Nacional,
y dicen, bueno, mejor. Es lo mismo que pasa después de la cuestión religiosa en Brasil. Coquetean con la separación, ¿sí? Insisto, por eso acá no hay ninguna posición que se toma de manera ortodoxa e inamovible. Siempre es estratégica. Algunos casos, como Izaguirre, que es uno de los personajes que estudia José Ramón, sí tienen una posición mucho más clara, ultramontana, que defienden a toda costa la separación porque no quieren ningún tipo de intervención del poder político sobre la lógica, sobre las formas de gobierno de la Iglesia. Pero no son, que yo sepa, no son la mayoría. Pero el hecho de que no sea la mayoría no quiere decir que los otros que entran en esas tratativas no sean unos muy buenos agentes de esa transformación eclesiástica. Esa es más o menos la idea. Y lo económico va por ahí. Pero también muchas veces otro tipo de negociaciones. Y tiene que ver con lo que preguntabas de cómo se extiende a otros espacios, no solamente al clero, esa romanización, ¿sí? Las negociaciones pasan por muchos lugares. Por ejemplo, jugar la carta del laicado movilizado o no. Acá estoy hablando desde Roma, ¿no? Desde Roma. Frente a un potencial conflicto. Una ley que separe el registro de nacimientos, casamientos y defunciones, secularización de cementerios, etc. Esa ley se ve venir. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos la carta de la oposición? ¿Sacamos a los laicos a la calle, para decirlo de alguna manera? ¿O tratamos de que el obispo o arzobispo hable con los diputados, hable con el presidente? ¿Se dan cuenta? Son dos prácticas, ninguna de las dos es antigua. Porque hacer lobby frente al Congreso es muy moderno. ¿Eso es un regalismo que pervive? ¿Lo otro sería un ultramontanismo más activo? No sé, creo que si lo encuadramos así no lo vamos a poder entender bien. Entonces, ahora voy a responderte un poquito más a eso, pero digo, siempre esas negociaciones están constantemente. Lo que creo que hay que ver es el abanico de posibilidades que abre esta tradición indiana, este espacio romanizador, las ideas del ultramontanismo de separar iglesia y Estado. Siempre seducen, pero seducen en la medida en que a cada actor le convenga tomarlas. Bueno, casos de obispos que a veces traen viejas prácticas indianas para sostener su posición, obispos o miembros del alto clero, pero que después asumen posiciones ultramontanas, está lleno, constantemente. Y encuadrarlos es muy difícil. Así que sí, es quien paga, pero a veces se puede coquetear con que no pague más, pero también se puede pensar con llegadas al gobierno directo, o se puede pensar con estas nuevas formas de ultramontanismo laico. Y ahí voy. Acá no investigué yo esos movimientos, así que puedo hablar de lo que leí para el Río de la Plata, por ejemplo, para Argentina. Como decía, en momentos álgidos hay veces que la prensa católica, para decirlo de alguna manera, prensa religiosa, o algunos laicos fuertes que organizan el Club Católico, la Unión Católica en Argentina, tienen posiciones más radicales que los obispos, ¿sí? Porque no tienen muchas cosas en juego, ¿sí? Lo que es interesante ahí es ver que de manera bastante temprana los obispos pueden perder el control no sé, de estas otras asociaciones más amplias socialmente, como los círculos católicos de obreros, etcétera, que empiezan a salir un poquito después. Pero en términos de católicos notables, de laicado notables, de católicos, bueno, hay muchas veces que tenemos un cierto distanciamiento y cierta desconfianza, ¿sí? Por lo que pueden llegar a ser los laicos. Pero bueno, eso creo que habría para estudiar mucho, no conozco casos de otros lugares. Con respecto a las devociones, por supuesto, el Sagrado Corazón se empieza a extender. La devoción al Papa, ya se sabe, la fiesta del Papa es del año 1870. Viene en el contexto, por supuesto, de la cuestión romana, la caída del 20 de septiembre, todo eso impulsa un movimiento. Eso sí está muy bien estudiado por Javier Ramón Solán, pero por Christopher Clark en Culture Wars, se llama el libro. Christopher Clark y Kaiser, no sé si lo tienen, bueno, la parte de Christopher Clark habla del nuevo catolicismo y maneja muy bien todo eso. Vincent Viane maneja muy bien todo ese proceso, como la Iglesia, como Roma, a pesar de Roma muchas veces, deja de ser un poder territorial entre otros, un estado entre estados, y pasa a ser una especie de faro
pero no por voluntad propia, de un nuevo sujeto político que es la opinión católica. ¿Sí? Ese es un proceso súper interesante. Por eso yo mencionaba que eso son lo que está ahí en estas propuestas de Javier Ramón Solans y me parecen que son muy, muy interesantes. Lo de Vian es muy, muy interesante. Entonces decía la fiesta del Papa, el Sagrado Corazón y la Inmaculada Concepción. Que en el contexto hispano está potenciado porque incluso puede combinarse con una reivindicación ancestral de la monarquía, porque fue la Casa Real fue una defensora de la Inmaculada Concepción, digo, antes de que sea dogma, mucho antes, siglo XVIII, ¿sí? Ahora va a salir un librito de Roberto Di Stefano sobre la Inmaculada Concepción en Argentina que está muy bueno y es cortito. Bueno, y después otras prácticas también he encontrado, pero digo, sin esto que me he encontrado por ahí, el impulso al rezo del rosario, por ejemplo, ¿sí? Que tiene algo que ver con un abandono, si se quiere, de religiosidades más barrocas y una vivencia de la religiosidad más íntima, si se reúnen a rezar el rosario, etc. Eso creo que es lo que tengo, pero insisto, no son estudios de primera mano. No sé, David, si te respondí, más o menos. No sé si respondí a todo el mundo, si quedó alguna duda. ¿Otra pregunta? Una pregunta específica. Romanizar, ultramontanismo, podría verse como algo vinculado a la secularización, en el sentido de la que se seculariza es la iglesia, no el Estado. Históricamente nos han dicho que es el Estado el que se aleja de la iglesia, pero revisando bibliografía sobre América Latina, y le digo el caso específico de Costa Rica, cuando usted empieza a revisar lo que establecen los obispos, y específicamente cuando empiezan a aparecer los sínodos en Costa Rica, es la iglesia la que le está huyendo al Estado, pero el Estado sigue en relación con la iglesia. Tampoco es eso de que la iglesia se va del todo, se aleja por completo, pero por ejemplo lo que usted indicaba, lleven a concurso las parroquias. No. El obispo presente una terna, que el presidente presente una terna como lo establecía el concordato. Tampoco. Y en los sínodos empieza a dejar claro que las parroquias las pone el obispo y se acabó. Luego lo que parecía una legislación estrictamente estatal de no se recoja limosna sin pedirle permiso al Estado, se convierte en, primero pida a la iglesia, a la jerarquía de la iglesia, permiso para solicitar dinero y luego se le pedirá al Estado. Igual pasa con los registros de nacimientos, matrimonios, defunciones, ¿verdad? Sigue el Estado, por ejemplo, en Costa Rica, y lo que tengo noción de Centroamérica, por más gobiernos enojados con la Iglesia Católica, siguen pidiendo por debajo de la mesa, ¿me puede pasar sus informes? Es que a mí me faltan como 20 niños que no sé dónde están, pero en su libro sí aparece. Entonces, se podría ver ese proceso. Cuando llegan estos obispos, y lo digo porque en el caso costarricense la cosa es diferente, y disculpe que utilice ese término de cosa, ¿verdad? Sí es diferente porque Costa Rica no tiene diócesis hasta el 50, y aunque Llorente da primeros pasos de romanización, es Stile el que lo hace hasta el 1880. Pero sí puedo, por lo menos, y a usted le hago la pregunta específico, podemos hablar de ese tipo de secularización, no el concepto añejo aquel de que era separar Estado e Iglesia, ¿verdad? Que ya ha sido superado, lo hago en esa referencia específica. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, una precisión temporal. Yo estuve hablando en un periodo muy temprano de este proceso de romanizador. Como sabemos, sigue adelante. Es bueno el ejemplo que traes de los registros de bautismos, porque ahí da una idea de qué tipo de secularización podemos pensar. Si quieren la llamamos secularización, si no la llamamos de otra manera. Para que el Estado pueda confiar en los registros parroquiales, porque carece todavía de estructura suficiente para tener los propios, ese párroco
tiene que estar mínimamente contraído a su labor de párroco y no tiene que estar metiéndose en rencillas internas. Entonces, hay un primer momento en el que coinciden, y por eso yo decía, coinciden los objetivos de Estado en formación e Iglesia en formación. Porque es tal el estado de precariedad del que están saliendo estas dos instituciones, o instituciones en formación, que ni siquiera pueden confiar en los párrocos. Pero no lo digo porque sí, lo digo porque lo tengo registrado en el obispo de Salta llamando la atención, el obispo de Cuyo llamando la atención, a párrocos que no saben cómo anotar a la gente. No saben, no quieren, no pueden, están entretenidos en otras cosas, quién sabe. Entonces, esta reforma es primero, y acaba lo de la secularización, es primero esa idea, e insisto, vuelvo a Di Stefano, que en realidad está tomando una idea base de una renovación en la historia del derecho que se dio, hasta donde yo sé, en el mundo ibérico, para pensar qué significa el tránsito de antiguo régimen a Estado moderno en términos institucionales. Bueno, supone la creación de Estado directamente. Esa secularización es la separación, si secularización es diferenciación, esa secularización, es la definición de estructuras institucionales, sea eclesiásticas, sea civiles, de formas de gobierno que no manejaban esas coordenadas, sino que construían gobierno a partir de la administración directa, local, localizada, de, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, ¿sí? La distribución de recursos, a un nivel, como decía antes, reticular y ascendente, pero no en términos de instituciones abstractas separadas de la sociedad. No sé si soy claro. Bueno, para decir, las referencias son Antonio Manuel España, bueno, lo mencioné antes, Bartolomé Clavero, Garriga, son personas que estudian cómo va transformándose, si se quiere también, algo de Fantapié se puede pensar, cómo el paso a la modernidad, y si se quiere de secularización, es la gradual diferenciación de las formas de administrar y de concentrar la administración del poder, ¿sí? Que se vaya depurando de esa licuación entre las redes sociales y se vayan separando. Entonces ahí sí podemos hablar, creo, de una secularización, y ahí sí podemos engancharnos en esa idea, como decías vos, José Aurelio, de una secularización no como sustracción, retracción del mundo religioso en el mundo moderno, sino como definición de esferas. Por un lado, definición de esfera eclesiástica y civil, pero también por otro lado, definición de estructuras institucionales de control, de formas sociales, ¿sí? de mecanismos sociales de reproducción social. No sé si fui claro en eso, pero me parece que eso es lo que está en este primer momento, y por eso yo hablaba de que había objetivos comunes en estos procesos de construcción institucional de iglesia y de Estado. Que el párroco deje de ser una especie de broker del local del antiguo régimen, que está haciendo lo que hace porque está formando parte de una red familiar que se enfrenta a otra red familiar, y empieza a ser párroco, como lo entendemos nosotros. Digo, no quiere decir que esos párrocos antes no lo fueran, pero como lo entendemos en un sentido moderno, ¿no? O contemporáneo. No sé si más o menos, si queremos hablar entonces de secularización como diferenciación de esferas, yo creo que sí, pero por supuesto sabiendo que se habla de eso y no de retracción de lo religioso en la modernidad. Bien, agradecemos mucho a Ignacio por la presentación, por la conferencia, y con esto cerramos tanto la conferencia como las actividades del día y del Congreso. Así que les agradecemos mucho a todas y todos ustedes por la participación, a todos los que hicieron posible este Congreso, a la Biblioteca Nacional y a los museos del Banco Central, como mencionaba al inicio, y bueno, más bien nos abre espacio para pensar otros escenarios para discutir esto, ¿verdad? Y vamos a ver en qué otro país nos puede tocar también. Así que buenas tardes, y ha sido un gusto que estén aquí, y pues seguir los contactos precisamente para generar discusión en estas líneas. Muchas gracias.